Audime conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos como iglesia el cuarto domingo después de Pascua. Como iglesia, las lecturas que hoy se nos presentan en la liturgia nos encaminan hacia lo que es ya el Pentecostés. Cada tiempo litúrgico en la iglesia tiene una finalidad. El tiempo del Adviento tiene una finalidad: prepararnos para el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús o la Navidad tiene también su finalidad, y es prepararnos para lo que es la Epifanía o los acontecimientos de Jesús, tanto niño como ya adulto, su ministerio público. La Cuaresma, de igual forma, la Cuaresma tiene una finalidad de prepararnos para el triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que lo importante es la resurrección o la Pascua de la resurrección. Ahora, en la Pascua de la resurrección, pues también hay una finalidad, y esa finalidad es pedir el Espíritu Santo. Por eso hablamos de 50 días de Pascua, de preparación para que venga el Espíritu Santo. La cincuentena pascual son efectivamente 50 días que como iglesia nos preparamos, primero celebrando la alegría de la resurrección, pero también entonces viene el Espíritu Santo. Pero si miramos dentro de todo esto, también hay algo importante que como iglesia nosotros vamos celebrando. Cristo hoy lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 16: os conviene que yo me vaya. Si no me voy, no les enviaré el Paráclito, el Espíritu Santo. Pues vamos a celebrar otro acontecimiento que es el jueves de la Ascensión. Cristo asciende al cielo y litúrgicamente, pues obviamente, se celebra en jueves, no en domingo, como el modernismo. Ahora todo lo quieren pasar para el domingo y ya no hablamos ya no hablan de jueves de la Ascensión, sino domingo de la Ascensión. Cristo no ascendió al cielo en domingo, fue en jueves. Ya no hablan de jueves de Corpus, sino domingo de Corpus, cosa que litúrgicamente nunca en la iglesia, en la tradición, fue así. Pues nosotros entonces nos estamos preparando ya, o la iglesia nos invita a que nos preparemos para el Pentecostés. Cristo entonces, como hoy nos lo dice en el Evangelio de Juan, se va a ir al Padre para que después Él nos envíe el Espíritu Santo. Por eso en el credo que es un poquito largo, el credo niceno-constantinopolitano, dice, hablando del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Error que los arrianos en el siglo IV tenían. Decían estos, los arrianos, que el Espíritu Santo solamente procede del Padre, del Hijo no. Y estos textos nos lo clarifican. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo van a enviar el Espíritu Santo. Si yo no me voy, no les podré enviar el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros estamos mirando como iglesia es que Cristo, una vez resucitado, y hemos visto durante todos estos días algunos acontecimientos importantes de la resurrección de Cristo con los apóstoles. Se apareció a María Magdalena, se apareció a Pedro, se apareció a los que iban camino a Emaús, se apareció a algunos para que fueran testigos de la resurrección. Y es más, ahora estos hablan
en nombre de ese resucitado. Nosotros lo hemos visto y hemos comido con Él. Así que no estamos diciendo mentira. Nuestro testimonio es verdadero. Y así podemos ver, de alguna manera, muchos testimonios, hasta el hecho mismo de que San Pablo, en la carta a los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15 dice Pablo, se me apareció a mí como un aborto. También se le apareció a Pedro, a Santiago y como a 500 hermanos más. Es decir, Cristo se apareció a muchos para mostrar que Él efectivamente está vivo y está resucitado. Pero Él va a subir al cielo para enviarnos ahora el Espíritu Santo. Y Cristo dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, que eso es lo central de este texto, cuando Él venga, arguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el mismo Cristo lo explica para que lo entendamos claramente. Primero, de pecado. ¿Por qué de pecado? Porque de pecado por cuanto no han creído en mí. Viene a hacer que el mundo que no creyó en Cristo, los mundanos que no creyeron en Cristo, que cometieron un pecado, entonces estos se consideren alejados, fuera de Dios. Recordemos que el pecado es una ruptura con Dios. El pecado es romper la amistad con Dios. El pecado mortal, sobre todo el pecado mortal, rompe la amistad o la comunión con Dios. Por eso una persona en pecado mortal no debe comulgar. No puede y no debe. El pecado venial no rompe la amistad con Dios. Por eso en la Santa Misa se perdonan pecados, pero hablamos de los pecados veniales. Pero Cristo entonces dice que cuando venga el Espíritu Santo, vendrá a poner orden y vendrá a manifestar que el mundo que no creyó en Él está en pecado por no haber creído en Él, que es el Redentor, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. En segundo lugar dice, de justicia, porque yo me voy al Padre y ya no me veréis. Es lo justo. Él se va al Padre Celestial de donde viene. Ha venido del Padre, ahora va otra vez a su Padre, el Padre Celestial. Y en tercer lugar dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estas tres palabras, pecado, justicia y juicio, pues obviamente no lo está diciendo Jesús porque sí, nos lo está diciendo a nosotros. Nosotros también vamos a ser juzgados ahí, en el pecado, en la justicia. Y va a haber un juicio para nosotros. Si creímos en Cristo, si aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Mesías, como el enviado del Padre, y le obedecimos. El tema es obediencia a Cristo. Porque el diablo también cree en Dios. El diablo también cree que Dios está en la Eucaristía, pero no lo respeta. Pero no lo obedece, no obedece a Dios. Y respeta a Dios, ofende a Dios. De tal manera que no vale solamente creer en Dios. Hay que obedecer a Dios, hay que cumplir los mandamientos. Hay que creer que Jesucristo, el Redentor, el Mesías, ha venido por mí, para redimirme de las garras del maligno. Porque cuando he caído en el pecado, he caído en las garras del diablo. Y el diablo me tiene en sus garras, en sus cochinas y asquerosas garras, y no me va a soltar tan fácil. Una persona que cae en el pecado es casi como si hiciera un pacto con el diablo, sobre todo cuando es reincidente y sigue y como un vicio allí. El diablo con sus garras lo ha agarrado y lo tiene allí y no lo va a soltar tan fácil. El poder de Dios es tan grande
que solamente por Dios va a ser liberado si cree en Cristo y si acude a Cristo. Por eso Cristo dice, de pecado, por cuanto no han creído en mí, no han puesto su confianza en mí. Esto obviamente para los que no han creído en Cristo y no han aceptado a Cristo como su Mesías, como su Redentor. Como dice el mismo Cristo, que no sea así entre nosotros. Que no sea así entre nosotros. Esperamos y creemos nosotros, como cristianos católicos, que aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, el Mesías, el Salvador. Y le obedecemos, insisto, porque el tema es obediencia a Cristo. No es solamente aceptar, no es solamente ser buenos. En esta vida no se trata de ser buenos. Esa es la predicación de muchos modernistas, donde sea bueno y ya. No, hay paganos que también son buenos. Hasta obras de caridad hacen, pero no buscan la santidad. No aceptan a Cristo como su Redentor. No aceptan a Cristo como el Mesías y no le obedecen a Cristo. Porque el punto es, insisto, la obediencia a Dios. La obediencia a los mandamientos. Hay que vivir los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Hay que cumplir los sacramentos también. Hay que vivir los sacramentos en gracia, en estado de gracia. Ahí estamos caminando y aceptando a Cristo como nuestro Redentor. De justicia, pues obviamente está la balanza entre el bien y el mal. Lo justo, Dios es justo y veraz también. Es juez justo y veraz. Y ese Dios que es juez, pero que es justo, pues va a aplicar una justicia para aquellos que obraron el bien, que se acogieron a Cristo, que obedecieron a Cristo, que obedecimos a Cristo y esperemos estar ahí. Y ahí entonces el Señor hará justicia, porque el maligno, como lo dice el libro del Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos nos va a acusar siempre ante Dios de que pecamos o desobedecimos, que le fuimos infieles. Pero si volvemos a Cristo, por eso la importancia de la confesión, de retornar a Cristo en la confesión, pues sí pecamos, pero acudimos a Cristo, Él me perdonó y el diablo no tiene poder y potestad sobre mí, no la tiene. La justicia, si yo obré justamente con el hermano también. Cristo lo habla en el amor, ámense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Y finalmente, en tercer lugar dice, y de juicio. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Dios es Señor, justo y juez. Él es juez, es Dios. Y Él va a determinar entre el bien y el mal. Es Dios. Y hay uno que ya ha sido juzgado, el diablo. Y todos los que le obedezcan al diablo también van a ser juzgados. Obviamente todos. Pero cuando habla de que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, todos los mundanos, los que obedecen, los que se arrodillan a los poderes del mundo, juzgados también. Habrá un juicio, obviamente, no con la misericordia de aquellos que practicaron la justicia, que practicaron el bien. Pues hoy, en este cuarto domingo de Pascua, el Señor nos recuerda que Él ha venido y ha cumplido la misión. Ha cumplido la voluntad del Padre. Ha venido en obediencia al Padre. Ahora nosotros, mirando en Cristo, que ya ha venido, que nos ha enseñado, lo juzgaron, lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron, murió y resucitó. Entonces, ahora nosotros debemos creer en Él que vino a redimirnos, pero también debemos creer ahora que viene el Espíritu Santo. Y como he iniciado diciendo, preparémonos para esa venida del Espíritu Santo. Justamente es una de las novenas que la Iglesia exige hacer, prepararnos para la venida del Espíritu Santo.
Nos preparamos pidiendo a Dios que nos envíe el Espíritu Santo y que sea Dios, Espíritu Santo, que actúe en nosotros. Que venga el Espíritu Santo a la iglesia, a nosotros que somos la iglesia. No pensemos en la iglesia por allá lejos, otra cosa distinta de nosotros, no. Nosotros que somos los miembros de la iglesia. Y como miembros de la iglesia, para recibir el Espíritu Santo debemos obviamente estar preparados en gracia de Dios, obedeciendo a Dios. Cristo lo dice en muchas parábolas y una de esas es: si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, estaría preparado para recibirle. Preparado para no dejarle siquiera abrir un boquete al ladrón. Pero como no sabe a qué hora es, hay que estar vigilantes. Y en el caso de la venida del Espíritu Santo, debemos prepararnos espiritualmente en gracia de Dios. Con la ayuda de Dios celebraremos entonces el Pentecostés, la vigilia sobre todo del Pentecostés, el sábado 7 de junio, y el domingo ya, día de Pentecostés, pues celebraremos esa gran solemnidad, esa gran fiesta de Pentecostés en la iglesia. Y desde ya vamos a pedirle a Dios para que Él venga y actúe en la iglesia, en nosotros y en los cardenales y obispos que por ahí todavía son católicos, porque hay algunos que ya ni católicos son. Ya perdieron la catolicidad, perdieron la autoridad de pastores. ¿Por qué? Porque se han sometido a los poderes del mundo, como dice hoy Cristo, al príncipe de este mundo, queriendo más el poder, los placeres, el mundo, el dinero, todo lo que el diablo ofrece. Y algunos se han sometido a esto, piensan que son dueños de la iglesia, piensan que son dueños del rebaño cuando no lo son, y obviamente en injusticia, obrando con el pueblo, pues estos ya no son pastores de Dios, ya no son católicos por la herejía, por ser masones, porque la masonería está condenada en la iglesia. Muchos papas, y entre esos el Papa León XIII, Juan Pablo II, condenaron la masonería, y hay obispos y cardenales masones, sacerdotes masones, y otros que sirven a los masones sin darse cuenta. Y esos que han caído en la masonería, están excomulgados fuera de la iglesia. Y ni qué hablar del comunismo y demás. Pues insisto, que no sea así entre nosotros, que nosotros trabajemos por nuestra salvación y estemos siempre obrando el bien, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, viviendo los sacramentos, las obras de caridad, estando en gracia de Dios. Y así entonces tendremos la posibilidad, porque es por pura misericordia de Dios que iremos al cielo. El Señor ha venido entonces a invitarnos a ir al cielo. Vamos al cielo, sí, pero tenemos que ganarnos el reino de los cielos. No es como todos que ahora muchos, se murió, ya está en el cielo. No hable cosas que no le consta, primero, y segundo, usted sabe la vida de esa persona que murió, así que por lo menos en el purgatorio tiene que algo pagar. Pero no diga que ya está en el cielo, porque eso no es verdad. También existe el infierno, y aquellos que no creyeron en Cristo como Mesías, como Redentor, como el Salvador, pues difícilmente van a ir al cielo. El infierno también es una posibilidad, y la Virgen María lo dice: muchos van allí por morir en pecado mortal, por no creer en Cristo, por no cumplir los mandamientos de la ley de Dios, de la Santa Madre Iglesia, ni vivir los sacramentos, ni obras de caridad. Que el Señor nos ayude entonces a prepararnos para recibir al Espíritu Santo, y que siempre, como el guardia, vigilantes, para que cuando el Señor nos llame, nosotros estemos cumpliendo lo que Él nos ha mandado, la misión que Él nos ha dejado, viviendo en gracia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetory. Cor tuum regnavit. O Marie.